a dar lectura a las ponencias que se van a poner en consideración en la presente audiencia pública. Niéguese la solicitud de revocatoria de Andrés Eduardo Gómez Martínez a la alcaldía de Sincelejo, Sucre, coalición Todos por Sincelejo. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de los candidatos a la alcaldía de Villa de Leyva, Fabián Camilo Iguarra Uribles, José Javier Castellanos Morales, Miguel Antonio Buitrago Neira. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jorge Eliezer Oral Rivas a la gobernación de Putumayo, Partido Alianza Afrocolombiana ADA. Negar la solicitud de revocatoria de Martín Emilio Sánchez Valencia a la alcaldía de Quibdó Chocó, Partido Conservador. Niéguese la revocatoria de inscripción de Carolina Bustamante Zuluaga a la alcaldía de Pereira Risaralda, Partido AICO. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Candelo Reina a la alcaldía del Charco Nariño, Partido Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de Dani Enrique Rico Zamora a la alcaldía de Sasaima, Cundinamarca, coalición Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal. Revócase la inscripción de la lista al Consejo de Tello Huila por el Partido Cambio Radical. Revocar la candidatura de la señora Clara Isabel Sánchez Aponte a la Asamblea Departamental de Guainía, avalada por el Partido Polo Democrático Alternativo. Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Edwin Fernando Piso Escalante, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, en la Asamblea de Huila. Niéguese la solicitud de revocatoria de Damir Bravo Molina, coalición Partido Conservador Colombiano, hacia la gobernación de Nariño. Revocar la inscripción realizada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, respecto al ciudadano Andrés Mauricio González Tombe al Consejo Municipal de Florida Valle. Revóquese la inscripción de Olga Liliana Monsalve Rodríguez al Consejo Municipal de Béjico, Antioquia, Partido Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de Guillermo Enrique Torres Cuéter, Partido Colombia Humana Unión Patriótica, a la alcaldía de Turbaco, Bolívar. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de las listas de candidatos conformadas solo por mujeres, a saber: Partido FAR, Consejo Vélez Santander; Partido de la U, JAL Villavicencio Corregimiento 7 Meta; Partido de la U, JAL Pereira Cerritos Risaralda; Cambio Radical, JAL Duitama Corregimiento 3 Boyacá; Partido Liberal, JAL Bello Comuna 9 Antioquia; JAL Neiva Comuna 5 Huila; JAL Dos Quebradas Comuna 8 Risaralda; Partido Conservador, JAL Pereira Comuna 9 Risaralda; Partido Verde, Consejo San José de Caldas; Unidad Alternativa, JAL Bucaramanga Comuna 12 Santander. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Julio Marín García, Partido Cambio Radical, a la alcaldía de Sucre, Santander. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Hugo Franco Muñoz a la alcaldía de Piendamo, Cauca. Revocar la inscripción de la candidatura de Genaro Moreno Zunce al Consejo de Turbará Bolívar por el Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de María Milena Moreno al Consejo de Turbaná Bolívar, Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de la lista de candidatos al Consejo de Turbaná Bolívar, Partido de la U. Denegar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Juan Mauricio González Izaza, candidato a alcaldía de Pueblo Rico, Risaralda.
Néguese la solicitud de revocatoria de los ciudadanos Silvia Constanza Burgos Villegas, Francisco Luis Toro Martínez, Néstor Julián Castro Llanos, William Hernández Puerta, Harold Hiroldo Jiménez Novoa y Argemiro Salazar Argudelo, candidatos al Consejo de Andalucía Valle del Cauca. Negar la revocatoria de inscripción de la ciudadana Sharon Vivian Pinzón Duzán por la coalición Barriada Alternativa JAL Comuna 3 Villavicencio Meta. Negar la revocatoria de inscripción de Aura Milena Granados Gómez, Consejo Girón Santander, Partido Conservador. Negar la revocatoria de inscripción del candidato Diego Alonso Escobar Gutiérrez, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, Consejo de Tona, Santander. Néguese la revocatoria de inscripción de la candidata Luz Estela Pineda Otavo a la JAL de la Comuna 2 de Soacha, Cundinamarca, Coalición Soacha Humana y Alternativa, conformada por los partidos Polo Democrático y Colombia Humana Unión Patriótica. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Germán Marín Gallego al Consejo de Chinchina Caldas, Partido Centro Democrático. Néguese la solicitud de revocatoria de Doranelli Perafán Tose, Consejo del Municipio de Timbío, Cauca, Partido Conservador. Néguese la solicitud de revocatoria de Arnulfo Miguel Ortega López a la Alcaldía de San Marcos Sucre, Partido de la U. Revóquese la inscripción de Álvaro Antonio Ortega Fontalvo al Consejo de Aracataca Magdalena, Partido Alianza Verde. Néguese la solicitud de revocatoria de Nilson Felipe Salcedo Montes y del ciudadano José Carlos Dávila, candidatos al Consejo de Buenavista Sucre, escritos por el Partido Conservador. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Juan Carlos Vázquez Arias a la Alcaldía de Nocaima, Cundinamarca, Partido Conservador, Partido de la U y Partido Cambio Radical. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Edilfredo Machado Valencia a la Alcaldía de Bojayá, Bellavista, Chocó. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Fernando Araujo Perdomo a la Alcaldía de Cartagena, Bolívar, por la coalición Juntos Haremos el Cambio. Néguese la solicitud de revocatoria de John Byron Díaz Arroyave al Consejo de Copacabana, Antioquia, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Néguese la solicitud de revocatoria de César Iván Quintero Garzón, JAL de Barrios Unidos, Bogotá, Colombia Humana, Barrios Unidos. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de los ciudadanos Eldor Arnoldo Yara Díaz, José Jimmy Cadena Martínez, Pedro Javier Alvis Quevedo, Merly Yolanda Tique Ducuará y Juan Javier Olaya Carrillo al Consejo del Municipio de Ortega, Tolima, avalados por el movimiento Maíz. Revocar la inscripción de la candidatura de Jonis Manuel Granados Vega al Consejo de Agustín Codazzi, Grupo Significativo de Ciudadanos Codazzi Honesto, Bueno y Responsable. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Felipe Grijalva Rengifo al Consejo de Viges, Valle del Cauca, Partido Maíz. Negar la solicitud de revocatoria de la señora Lady Rodríguez Navarro a la Alcaldía de Carmen de Apicalá, Tolima, Partido Centro Democrático. Néguese la solicitud de revocatoria de Carlos Mario Martínez Incapié a la Asamblea de Antioquia, Partido Centro Democrático. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Rigoberto Alfonso Pérez a la Alcaldía de Sogamoso, Boyacá, por la coalición Por un Mejor Mañana. Revocar la inscripción de la candidatura de la ciudadana Judith del Carmen Vidal Macea, Partido Alianza Social Independiente hacia el Consejo de Ciénaga de Oro, Córdoba. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de José Ricardo Orozco Valero a la Gobernación de Tolima, Partido Conservador, Partido de la U, Partido ASI.
Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Salomón Andrés Sanabria Chacón a la gobernación de Casanare, Partido Centro Democrático. Rechazar extemporánea la impugnación de aval otorgado por el Partido Centro Democrático al señor Salomón Andrés Sanabria Chacón, gobernación Casanare. Niéguese la solicitud de revocatoria de José Facundo Castillo Cisneros a la gobernación de Arauca, coalición Unidos por Arauca. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jonathan Sánchez Garavito, coalición Partido Centro Democrático, a la alcaldía de Los Patios Norte de Santander. Niéguese la solicitud de revocatoria de Marta Isabel Vázquez Moreno, Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, al Consejo de Soacha, Cundinamarca. Niéguese la solicitud de revocatoria de la candidatura de Carlos Mario Muñoz Rodríguez al Consejo de Puerto Berrío, Antioquia. No aceptar la renuncia de la candidatura de la señora Cindy Lorena Arciniegas Vargas, y en consecuencia niégase la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista del Consejo del Municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira, Partido Centro Democrático. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Giovanni Orozco Valenciano a la alcaldía de Pitalito, Huila, Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA. Niéguese la solicitud de revocatoria de Diego Alberto Meneses Molina, Partido Alianza Verde, Alcaldía Santa Elena de Lopón, Santander. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción José Mario Daza Higuera, la Alcaldía de Paipa, Boyacá, Grupo Significativo de Ciudadanos Paipa Ideal. Niéguese la solicitud de revocatoria de Luis Fernando Llanos Pavona, la Alcaldía de San Agustín, Huila. Revóquese la candidatura de la ciudadana Rosalvina Soler Salamanca, aspirante al Consejo del Municipio de San Cayetano, Norte de Santander, Partido Conservador. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos David Nustes, Partido Cambio Radical, Asamblea Departamental del Tolima. Niéguese la solicitud de revocatoria de Hugo Alfonso Cabarcas Ayola. Niéguese la solicitud de revocatoria de Javier Francisco Olea Blanquicet, Partido Liberal Colombiano, a la Alcaldía de Moñitos, Córdoba. Niéguese la solicitud de revocatoria de Janet Milena Herrera Zapata, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, ICO, al Consejo de Copacabana, Antioquia. Revoca la inscripción de la candidatura de la ciudadana Ati Seigundiva Kiwa Izquierdo al Consejo de Bogotá, inscrita por la coalición conformada Partido Colombia Humana UP, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Negar la solicitud de revocatoria de la candidatura de Jorge David Méndez Vanegas y Álvaro Segundo Martínez Vuelvas a la alcaldía de Chalán Sucre, Partido Conservador y Alianza Social Independiente, respectivamente. Niéguese la revocatoria de inscripción del candidato Fernando Matute Turizo, avalado por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, a la alcaldía de Taleiga, Nuevo Bolívar. Niéguese la solicitud de revocatoria de Angélica Leonor Caripio Quintana a la alcaldía de Taleiga, Nuevo Bolívar, Grupo Significativo de Ciudadanos, Movimiento Independiente por Taleiga. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidata Marley Inés Gutiérrez Pérez a la alcaldía del Uruguaco Atlántico, Partido Liberal Colombiano. Rechazar la recusación presentada contra el magistrado Renato Rafael Contreras por la ciudadana Sandra Villadiego en calidad de candidata a la alcaldía de Pinillos, Bolívar, para las elecciones del 27 de octubre de 2019. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción al Consejo del Municipio de Itagüí, Departamento de Antioquia, de los ciudadanos Daniel Restrepo Cardona, Jorge Iván Restrepo Arias y Romy Alexander Chávez Marín, Partido Conservador Colombiano.
Niéguese la solicitud revocatoria de la inscripción de Jorge Humberto Rodríguez Quiroga a la alcaldía de Sutatausa, Cundinamarca, Partido Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Jamel de Jesús Mella Vázquez a la alcaldía de Puerto Nari, Antioquia, Partido Liberal. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Olga Cecilia Arroyave Molina a la alcaldía de Valdivia, Antioquia, Partido Liberal. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Edgar Higinio Rueda Teriana a la alcaldía de Mogote, Santander, coalición Partido Centro Democrático Cambio Radical. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción en contra del ciudadano Wilton Alberto Chaverra Ríos a la alcaldía del municipio de Jericó, Antioquia, coalición Partido Conservador, ASI, Cambio Radical, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Niéguese la solicitud de revocatoria de la candidatura del señor Héctor Eduardo Lesmes Martínez a la alcaldía de Puerto Boyacá, Boyacá, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria a Jorge Iván Vázquez Martínez a la alcaldía de San Antonio, Tolima, coalición Partido Conservador, Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Jorge Enrique Alba León a la alcaldía de Guayabal, Siquima, Cundinamarca, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Evernel Muñoz Llano a la alcaldía de San Agustín, Huila. Niéguese la solicitud de revocatoria de Héctor Emilio Rincón Pineda al Consejo de Villa María Caldas, Partido Centro Democrático. Negar la solicitud de revocatoria de Aníbal de la Osa Nader, inscrito por la coalición Corozal Tiene Doliente a la alcaldía de Corozal, Sucre. Negar la solicitud de revocatoria de Gerardo Abel Cujía Mendoza a la alcaldía de Uribia, La Guajira, para la coalición Lealtad por Uribia. Rechazar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura a la alcaldía del municipio de Chibolo, Magdalena, Jean Pablo Paternostro Vargas por el Partido Centro Democrático. Rechazar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Nelson Gómez Velázquez a la alcaldía de Palo Cabildo, Tolima, por la coalición Unidos Somos Más. Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Edinson Julio al Consejo de Fomeque, Cundinamarca. Niéguese la revocatoria de inscripción del candidato Jorge Alexander Álvarez Arango, Partido Cambio Radical, a la alcaldía de Heliconia, Antioquia. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción del ciudadano Víctor Libaldo Ramírez Fajardo a la gobernación de Cauca, coalición Es Ahora. Niéguese la solicitud de revocatoria de Alfredo Odacid Valencia Dovale, avalado por la coalición Justos Hagamos Historia ADA, a la alcaldía de Samaná, Caldas. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Alberto Cardona Escobar, avalado por el Partido Conservador, a la alcaldía de Sonsón, Antioquia. Niéguese la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de la ciudadana de Leda Marina Macías Sierra, Partido Colombia Renaciente, al Consejo Distrital de Santa Marta, Magdalena. Niéguese la solicitud de revocatoria de la candidatura del ciudadano Carlos Gómez Yucuna a la alcaldía de Taraira, departamento del Baupés. Rechazar la solicitud de revocatoria de inscripción del ciudadano a la alcaldía de Montenegro, Quindío, James Cañas Rendón, Partido Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción del ciudadano Jairson Leonel Valencia Pinilla, candidato a la alcaldía de Bahía Solano, Chocó, coalición con la Fuerza de la Gente Hacemos Más. Rechazar la solicitud realizada por el señor segundo Absalón Calpa Impues en su calidad de veedor del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia con ocasión de las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019. Rechazar la solicitud de revocatoria de inscripción del candidato
Yacer Nicos Barraza Vargas, candidato al Consejo de Túrbara Atlántico, partido Alianza Social Independiente Asia. Rechazar la solicitud de revocatoria de inscripción del ciudadano Jorge Eliezer Toro Rodríguez a la Alcaldía de La Gloria, Departamento del Cesar, Partido Liberal. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de Yosira Lozano Mosquera a la Alcaldía de Tadó Chocó, Partido Alianza Verde. Négase la solicitud de revocatoria de Luz Mary Rodríguez Beltrán al Consejo de Soacha, Cundinamarca, Partido ADA. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Eder John Soto Cuadrado a la Alcaldía de Puerto Libertador, Córdoba, Partido Cambio Radical. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez a la Alcaldía de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura por la figura de doble militancia de los candidatos al Consejo y Alcaldía de Cúcuta del Norte de Santander, Janet Karime Rodríguez Rodríguez y Jorge Enrique Acevedo Peñalosa. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura a la Alcaldía de Villanueva Bolívar de Gregorio Camacho Cera, Partido Conservador. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura a la Alcaldía de Pisba Boyacá de la señora Manuela Pidache Ruiz, Partido Centro Democrático. Negar la solicitud de revocatoria de Aldemar Mojica Díaz, Partido Alianza Verde. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Hugo Fernando Ramírez Jaramillo a la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca, Partido Colombia Justa Libres. Néguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Esteban de Jesús Giraldo Agudelo al Consejo de Puerto Nare, Antioquia. Néguese la solicitud de revocatoria de Freddy Alonso Cubillos Poveda, avalado por la coalición Nuestro Compromiso SUNE, Alcaldía de UNE, Cundinamarca. Néguese la solicitud de revocatoria de Warner Darío Suárez Mantilla, avalado por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, a la Alcaldía de López Micay, Cauca. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Mario Maldonado Triana por la coalición UBAT Cada Día Mejor, UBAT Cundinamarca. Niéguese la solicitud revocatoria de César Augusto Poveda Rojas, avalado por la coalición programática y política La Voz de un Pueblo, Alcaldía Puerto Boyacá, Boyacá. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano Benigno Jiménez Hernández al Consejo de Ciénaga, Boyacá, Partido Alianza Verde. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción John Sebastián Gómez Ortiz a la Asamblea Departamental del Huila, Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Jean-Pierre Arrieta, Partido Cambio Radical, Consejo Buenavista, Sucre. Niéguese la solicitud de revocatoria de Frankie Alexander Vega Murcia a la Alcaldía de Pitalito, Huila, Movimiento Maíz. Revocar la inscripción del ciudadano Humberto Poveda González, candidato al Consejo de Socorro Santander, Partido ADA. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Raúl Bonilla Vázquez a la Alcaldía de Puracé, Cauca, Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción Omar Borges Rojas a la Alcaldía de San Pablo Bolívar, Coalición Movimiento de la Gente. Niéguese la solicitud de revocatoria a José Vicente Rodríguez Ariza, Alcaldía Albania, Santander. Niéguese la solicitud de revocatoria a Matilde Polo Mendoza, Consejo Municipal de Turbana Bolívar, Partido Liberal. Niéguese la solicitud de revocatoria a Wilson Orlando Gamboa Sedano, Alcaldía Bolívar Santander, Partido Centro Democrático.
Negar la solicitud de revocatoria del señor Eber Muñoz España en la alcaldía de San Agustín Huila. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Wilson Antonio Viana Ruiz, Partido Centro Democrático, Consejo de Itagüí, Antioquia. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Carlos Giovanni Bastidas a la alcaldía de Guaitairilla Nariño, Coalición Guaitairilla Nariño, Coalición Guaitairilla Social. Niéguese la solicitud de revocatoria de Giovanni Anacona a la alcaldía de San Sebastián Cauca, Partido ASI. Niéguese la solicitud de revocatoria de Alejandro de Jesús de la Osa Montiel a la alcaldía de Caimito Sucre, Partido Conservador. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Eduardo Acevedo Ramírez, avalado por el Partido Alianza Verde a la alcaldía de Villa María Caldas. Niéguese la solicitud de revocatoria de Anuar Fernando Tapias Ruiz, avalado por la coalición Unidos es Posible, alcaldía Unguía Chocó. Niéguese la solicitud de revocatoria de Raúl Norberto Ortiz Vallejo, Partido Cambio Radical, a la alcaldía Valdivia, Antioquia, Partido Conservador. Y la lista al Consejo Municipal de Valdivia, Antioquia, Partido Conservador. Niéguese la solicitud de revocatoria de Claudia Esperanza Bonilla Vázquez a la alcaldía de Venadillo, Tolima, ASI. Niéguese la solicitud de revocatoria de Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, avalado por el partido ASI en la alcaldía de Puracé, Cauca. Niéguese la solicitud de revocatoria de Deimer Gregorio Jiménez Atencia, avalado por el Partido Liberal al Consejo de Buenavista Sucre, y Francisco Buenaventura Amel, avalado por el partido ASI en la alcaldía de Buenavista Sucre. Niéguese la solicitud de revocatoria de Néstor Orlando Balcero García a la alcaldía de Cota, Cundinamarca, Movimiento Maíz. Niéguese la solicitud de revocatoria de Luz Arelis Ariza Leighton a la alcaldía de Venecia, departamento de Cundinamarca, Partido Liberal. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Humberto Calvo a la alcaldía de Carrapí, Cundinamarca, Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de Rubén Darío Tamayo Espitia a la alcaldía de Planeta Rica, Córdoba, Partido Conservador Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de Omar Javier Cifuentes Romero a la alcaldía de Huasca, Cundinamarca, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria de César Augusto Restrepo a la alcaldía de Villahermosa, Tolima, Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de José del Tránsito Col Cervantes a la alcaldía de Turbará Atlántico, Partido Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jessica Vallejo Valencia a la alcaldía de Candelaria, Valle del Cauca, Partido Liberal. Niéguese la solicitud de revocatoria de Arnulfo Gutiérrez Camargo a la alcaldía de Chocontá, Cundinamarca, Partido ADA. Negar la solicitud de revocatoria de la candidatura del señor Fray Domingo Monterrosa Jaramillo a la alcaldía de San Carlos, Córdoba. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Andrés Felipe López Herrera al Consejo de Viges, Valle del Cauca, Partido Conservador. Denegar la revocatoria de inscripción del candidato Ricardo Alfonso Pinzón Rosso, avalado por el Partido Colombia Renaciente al Consejo de Zipaquirá, Cundinamarca. Negar la solicitud de revocatoria de Clara Elena Algarín Lara, Partido Liberal Colombiano, alcaldía de Turbará Atlántico. Niégase la solicitud de revocatoria de César Augusto Casalla Ramírez a la alcaldía de Gamarra Cesar, Partido Alianza Verde. Niéguese la solicitud de revocatoria de Sergio Londoño Zurek, Partido Colombia Renaciente, la alcaldía de Cartagena, Bolívar.
Rechazar la solicitud de revocatoria de inscripción de Elber González Mora a la alcaldía de Chaparral, Tolima, coalición El Momento es Ahora. Niéguese la solicitud de revocatoria de Edison Fabián Melo López, Partido Conservador Colombiano, a la alcaldía del Peñol Nariño. Niéguese la solicitud de revocatoria de Leonardo Enrique Cabarcas Marrugo, Partido Cambio Radical, a la alcaldía de Turbaco, Bolívar. Niéguese la solicitud de revocatoria de Shauni Angélica Pérez Moreno, Partido Cambio Radical, Consejo Buenavista, Sucre. Niéguese la solicitud de impugnación de los avales otorgados por el Partido Alianza Verde al Consejo Distrital de Cartagena de Indias Bolívar. Fabio Yesir Castellanos Herrera, Viviana Mercedes Miranda Alarcón, Andrés Felipe Oviedo Pérez, Ilse del Carmen Mercado Olas Cuagas, José Alberto Barrio Soto, Jesús Gabriel Mestre Estrada, Gaspar José Cabeza Villalobos, Albero de Jesús Morales Ordóñez, Istar Arisa Herrera, Sergio Andrés Mendoza Castro, Adolfo López Bustamante, Suana Vargas Garciane, Seven Víctor Jaraba Colón, Carlos Eduardo Fernández, Michel de Jesús Villarreal, Reinaldo Rafael Manjarres, Leuder Miguel Ariza San Martín. Niéguese la solicitud de revocatoria de Germán Luengas Colmenares al Consejo de Ato Santander, Partido Liberal. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Víctor Gregorio Contreras Castilla al Consejo de Buenavista Sucre, Partido Conservador. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jaime Alberto Gómez Pimentel al Consejo de Palmira Valle, Partido Alianza Verde. Niéguese la solicitud de revocatoria de Julio César Pinzón Salazar al Consejo de Enciso Santander, Partido Alianza Verde. Niéguese la solicitud de revocatoria de José Domingo Ortiz González al Consejo de Mariquita Tolima, Partido Alianza Verde. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Juan Carlos Montaña Parra al Consejo de Bogotá, Partido Centro Democrático. Revocar las inscripciones que se mencionan a continuación. Eliseth Yamile Acuña Zambrano, Consejo Puerto Nare La Magdalena, Antioquia, Partido Liberal, Partido de la U. Silvia Rosa Ramírez Cárdenas, Consejo Puerto Nare La Magdalena, Departamento de Antioquia, Partido Colombia Justa Libres, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción al Consejo del Municipio de Puerto Nare La Magdalena, Departamento de Antioquia, al ciudadano Nelson Durango Rodríguez, Partido Colombia Justa Libres. Niéguese la solicitud de revocatoria de Yolima del Socorro Agames, Partido Cambio Radical, Consejo Planeta Rica, Córdoba. Niéguese la solicitud de revocatoria de Raúl Marcel Pulido Riangoso, Partido Conservador, al Consejo de Choachi, Cundinamarca. Niéguese la solicitud de revocatoria de Euclides Pino Córdoba, avalada por el Partido Político Alianza Democrática Afrocolombiana ADA, la Alcaldía de Atrato, Yutó, Chocó. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Mario Guillermo Ruales Salcedo, Partido Liberal Colombiano, a la Alcaldía de Guacarí, Valle. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Filemón Solano Cala, a la Alcaldía del municipio de Páramo, Santander, avalado por el Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria de Luis Enrique Gómez Isa, a la Alcaldía de Campo de la Cruz Atlántico, Cambio Radical. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de León Darío Acevedo Vargas al Consejo de Bolívar, Antioquia, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria de Marlon Xavier Londoño Io, Partido Alianza Verde, al Consejo de Planeta Rica, Córdoba. Negar la solicitud de revocatoria de Diana Martínez Forero, a la Alcaldía de Ponedera Atlántico. Negar la solicitud de revocatoria del señor Teodomiro Ariza Medina, a la Alcaldía de Santa Lucía Atlántico, Partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de Fabio Miguel Paternina Escobar, a la Alcaldía de Yapel, Córdoba, Partido Conservador.
Niéguese la solicitud de revocatoria a Carlos Andrés Ruiz Builes, Partido Liberal Colombiano, al Consejo de Puerto Nare, Antioquia. Presidente, magistrados, leídas las ponencias. Están en consideración, honorables magistrados, las ponencias leídas. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Aprueban, honorables magistrados, están aprobadas. Señor secretario, sirva a dar lectura entonces a estos actos administrativos para que procedan a presentar los recursos que estiman pertinentes. Adelante. Final de la audiencia, con mucho gusto. Vamos a notificar los actos administrativos por ahora. Una vez leído el acto administrativo y notificado, podrán interponer el recurso de reposición anunciándolo, identificándose con nombre y número de cédula y en calidad que actúan, el cual podrán sustentar por escrito hasta mañana 5 de la tarde en la subsecretaría de la corporación. Entonces, alguien le puede indicar a la señora una vez sea su acto administrativo para que presente el recurso. Aquí están todos abogados funcionarios. Resolución número 6414. Niéguese la solicitud de revocatoria de Andrés Eduardo Gómez Martínez a la alcaldía de Sincelejo Sucre, coalición Todos por Sincelejo. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, honorables magistrados. Mi nombre es Daniel Mauricio Pinzón Chavarro, identificado con cédula de ciudadanía 79.991.466. Anuncio que interpongo recursos de reposición en contra de la resolución 6414 anteriormente leída. Muchas gracias. Resolución número 6415. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de los candidatos a la alcaldía de Villa de Leyva, Boyacá, Fabián Camilo Igua Robles, Javier Castellanos Morales, Miguel Antonio Buitrago Neira. Se pregunta si existen recursos. No, esa es precisamente la que yo en ningún momento solicité revocatoria de sino. Presenta recursos, señora. Yo no sé la primera vez que vengo, me disculpan. Bueno, entonces lo que debe señalar, señora, explíquele por favor, doctor Rafael, qué debe hacer para que pueda. Mi nombre es Flor Elvira Rusi Rodríguez, veedora ciudadana de Villa de Leyva. Yo presenté una denuncia contra unos candidatos a la alcaldía de Villa de Leyva. Uno de ellos ya fue alcalde. Y solo quiero decir una cosita que no sé si porque soy imprudente. Él, por ejemplo, dijo en un debate y después lo sustenté. Bueno, por eso. Bueno. Entonces, pues yo interpongo recurso contra a la resolución 6415 del 23 de octubre del 2019 contra los candidatos Iván Camilo Igua Robles, Javier Castellanos y Miguel Buitrago. Ok, entonces señora, mire. Entonces lo sustentaré entre hoy y mañana. Muchas gracias. Gracias. Resolución número 6416. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jorge Eliezer Oral Rivas a la gobernación de Putumayo, partido ADA. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6418. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de Martín Emilio Sánchez Valencia a la alcaldía de Quibdó Chocó, partido conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6419. Niéguese la revocatoria de inscripción de Carolina Bustamante Zuluaga a la alcaldía de Pereira Risaralda, partido AICO. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6420. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Candelo Reina a la alcaldía del Charco Nariño, partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6421. Niéguese la solicitud de revocatoria de Daniel Enrique Rico Zamora a la alcaldía de Sasaima, Cundinamarca, coalición Partido Colombiano, Partido de la U, Partido Liberal Colombiano. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6422.
Revócase la inscripción de la lista al Consejo de Tello Huila, partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6423. Revocar la candidatura de la señora Clara Isabel Sánchez Aponte a la Asamblea de Guainía, partido Polo Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6424. Revocar la inscripción de la candidatura de Edwin Fernando Piso Escalante, partido de la U, a la Asamblea del Huila. Se pregunta si existen recursos. Sí, señor. Buenas tardes, señores magistrados y demás asistentes a la presente audiencia. Edwin Fernando Piso Escalante, identificado con cédula de ciudadanía número 1082154-515, presento recurso de reposición en contra de la resolución 6424. Gracias. Secretario, olvidé decir que en la votación se registre el voto favorable de la doctora Doris Ruth. Y a los honorables magistrados, una vez terminada la audiencia, nos convocamos nuevamente a sala. Resolución 6425. Niégase la solicitud de revocatoria de inscripción de Damir Bravo Molina, coalición Partido Conservador, hacia la gobernación de Nariño. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6426. Revocar la inscripción realizada por el movimiento AICO respecto del ciudadano Andrés Mauricio González Tombe al Consejo de Florida Valle del Cauca. Segundo, declarar la validez jurídica de la inscripción realizada por el Partido Conservador Colombiano respecto del ciudadano Andrés Mauricio González Tombe, candidato al Consejo Municipal de Florida Valle del Cauca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6427. Revóquese la inscripción de la señora Olga Liliana Monsalve Rodríguez, candidata al Consejo de Vejico Antioquia, partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6428. Niéguese la solicitud de revocatoria de Guillermo Enrique Torres Cuéter, partido político Colombia Humana Unión Patriótica, a la alcaldía de Turbaco, Bolívar. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6430. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de las listas de candidatos conformadas por solo mujeres, a saber: Partido FAR, Consejo Vélez Santander; Partido de la U, JAL Villavicencio, Corregimiento 7, Meta; JAL Pereira, Cerritos, Risaralda; Cambio Radical, JAL Duitama, Corregimiento 3, Boyacá; Partido Liberal, JAL Bello, Comuna 9, Antioquia; JAL Neiva, Comuna 5, Huila; JAL Dos Quebradas, Comuna 8, Risaralda; Partido Conservador, JAL Pereira, Comuna 9, Risaralda; Partido Verde, Consejo San José, Caldas; Unidad Alternativa, JAL Bucaramanga, Comuna 12, Santander. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6431. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Julio Marín García, partido Cambio Radical, a la alcaldía de Sucre, Santander. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, honorables magistrados. En calidad de apoderada del peticionario, mi nombre es Ángela Martínez Jara, con cédula de ciudadanía 22461-689. Me permito presentar un recurso de reposición contra la resolución 6431. Resolución número 6432. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Hugo Franco Muñoz a la alcaldía de Piendamo, Cauca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6433. Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Genaro Moreno Zunce al Consejo de Tubará Bolívar, partido de Unidad Nacional, partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de la inscripción de María Milena Moreno Pérez, Consejo de Tubará Bolívar, partido de la U. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista del Consejo de Tubará Bolívar, partido de la U. Salvamento de voto del magistrado Renato Rafael Contreras y Pedro Felipe Gutiérrez. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6334. Resolución 6334. Denegar la solicitud de revocatoria de inscripción de Juan Mauricio González Izaza a la alcaldía de Pueblo Rico, Risaralda, partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6435.
Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de los ciudadanos Silvia Constanza Burgos Villegas, Francisco Luis Turo Martínez, Nelson Julián Castro Llanos, William Hernández Puerta, Harold Hiroldo Jiménez Nova y Argemiro Salazar Agudelo, candidatos al Consejo de Andalucía Valle, Cauca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6436. Negar la revocatoria de inscripción de Sharon Vivian Pinzón Duzán, Coalición Barriada Alternativa JAL Comuna 3 Villavicencio Meta. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6437. Negar la revocatoria de inscripción de Aura Milena Granados Gómez, Consejo Girón Santander, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6438. Negar la revocatoria de inscripción de Diego Alonso Escobar Gutiérrez, Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, Consejo de Tona, Santander. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6439. Négase la revocatoria de inscripción de Luz Estela Pineda Ottawa, la JAL de la Comuna 2 de Soacha, Cundinamarca, Coalición Soacha Humana y Alternativa. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6440. Niéguese la solicitud de revocatoria de Germán Marín Gallego, Consejo de Chinchina Caldas, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6441. Niéguese la solicitud de revocatoria de Doranelli Perafán Tose, Consejo del Municipio de Timbío, Cauca, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6442. Niéguese la solicitud de revocatoria de Arnulfo Miguel Ortega López a la alcaldía de San Marcos Sucre, Partido de la U. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6443. Revócase la inscripción del ciudadano Álvaro Antonio Ortega Fontalvo al Consejo de Aracataca Magdalena, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6444. Niégase la solicitud de revocatoria de Nilson Felipe Salcedo Montes y José Carlos Dávila, candidatos al Consejo de Buenavista Sucre, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6445. Niéguese la solicitud de revocatoria de Juan Carlos Vázquez Arias a la alcaldía de Nocaima, Cundinamarca, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6447. Niéguese la solicitud de revocatoria de Alfredo Machado Valencia a la alcaldía de Bojayá, Bellavista, departamento del Chocó. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6448. Niéguese la solicitud de revocatoria de Fernando Araujo Perdomo a la alcaldía de Cartagena, Bolívar, por la coalición Juntos Haremos el Cambio. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6449. Niéguese la solicitud de revocatoria de John Byron Díaz Arroyave al Consejo de Copacabana, Antioquia, Movimiento Aico. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6450. Niéguese la solicitud de revocatoria de César Iván Quintero Garzón JAL de Barrios Unidos, Bogotá, Colombia Humana, Barrios Unidos. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6451. Niéguese la solicitud de revocatoria de Eldor Alnordo Yara Díaz, José Jimmy Cadena Martínez, Pedro Javier Alvis Quevedo, Merly Yolanda Tique Ducuará y Javier Antonio Oyola Carrillo al Consejo de Ortega Tolima, Movimiento Maíz. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6452. Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Jonis Manuel Granados Vega al Consejo de Agustín Codazzi Cesar, avalado por el grupo significativo de ciudadanos Codazzi Honesto, Bueno, Responsable. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6453. Niégase la solicitud de revocatoria de Felipe Grijalva Rengifo al Consejo de Viges Valle del Cauca, Partido Maíz. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6454. Negar la solicitud de revocatoria de Lady Rodríguez Navarro, Alcaldía Carmen de Apicala, Tolima, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6455. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Mario Martínez Incapié a la Asamblea de Antioquia, inscrito por el Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6456. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Rigoberto Alfonso Pérez, Alcaldía Sogamoso, Boyacá, por un mejor mañana, Partido Alianza Verde y Colombia Renaciente. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6457.
Revocar la inscripción de Judith del Carmen Vidal Mancea, Partido Alianza Social Independiente hacia el Consejo de Ciénaga de Oro, Córdoba. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6458. Niéguese la solicitud de revocatoria de José Ricardo Orozco Valero a la gobernación de Tolima, coalición Partido Conservador, Partido de la U, Partido ASI. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, honorables magistrados. En calidad de tercero interesado y en representación de los quejosos, mi nombre es Carlos Iván Moreno Machado, identificado con la cédula de ciudadanía número 1032437-167, y me permito interponer recurso de reposición contra la resolución número 6458. Gracias. Resolución número 6459. Niéguese la solicitud de revocatoria de Salomón Andrés Sanabria Chacón a la gobernación de Casanare, Partido Centro Democrático. Rechazar por extemporánea la impugnación de la otorgado por el Partido Centro Democrático al señor Salomón Andrés Sanabria Chacón, gobernación de Casanare. Se pregunta si existen recursos. Muy buenas tardes, saludar a los magistrados y a los presentes. Mi nombre es Yurabdel Gamaliel Rodríguez Prieto, identificado con la cédula de ciudadanía 73.113.736, y me permito manifestar que interpongo el recurso de reposición contra la resolución 6459. Resolución número 6479. Niéguese la solicitud de revocatoria a José Facundo Castillo Cisneros, gobernación de Arauca, coalición Unidos por Arauca. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6480. Niéguese la solicitud de revocatoria a Jonathan Sánchez Garavito, coalición Partido Centro Democrático, a la alcaldía de Los Patios Norte de Santander. Se pregunta si existen recursos. Jonathan Sánchez Garavito, gobernación de Boyacá, coalición Juntos es Momento. Perdón un segundo, esta la dejo pendiente para notificar y verificamos. Resolución número 6482. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Marta Isabel Vázquez Moreno, avalada por el partido Alianza Democrática Procolombiana, Consejo de Soacha, Cundinamarca. Resolución 6482. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6483. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Mario Muñoz Rodríguez al Consejo de Puerto Berrío, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6484. No aceptar la renuncia de la candidatura de la señora Lindy Lorena Arciniega Vargas, y en consecuencia niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista del Consejo de Barrancas, Guajira, Partido Centro Democrático. Resolución número 6486. Negar la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de Giovanni Orozco Valenciano a la alcaldía de Pitalito, Huila, Partido Alianza Democrática Afrocolombiana. Aclaran voto los magistrados Hernán Penagos. Aclaran voto los magistrados honorables magistrados Penagos, Pérez, Méndez, Contreras y Rosso. Se pregunta si existen recursos.
Resolución número 6487. Niéguese la solicitud de revocatoria de Diego Alberto Meneses Molina, Partido Alianza Verde, Alcaldía Santa Elena de Lopón, Santander. Se pregunta si existen recursos. Muy buenas tardes, honorables magistrados y demás intervinientes a esta cita pública. Mi nombre es Carlos Alfaro Fonseca, cédula 13822135, estoy en Bucaramanga. Mi tarjeta profesional es la 36946. Como solicitante interpongo el recurso de reposición contra la resolución 6487, mediante la cual se negó la solicitud de revocatoria contra Diego Alberto Meneses, aspirante a la alcaldía de Santa Elena de Lopón. Gracias, muy amable. Honorables magistrados, para poder corregir el hierro de la lectura anterior, me permito dar lectura para la correspondiente adopción y posterior notificación. Niéguese la solicitud de revocatoria de la candidatura de Jonathan Sánchez Garavito, Gobernación de Boyacá, Coalición Justos, es momento. En consideración, honorables magistrados, la ponencia leída, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba, magistrados? Está aprobada. Le recuerdo, señor secretario, que una vez termina de notificar cada uno de estos actos administrativos, levanta la audiencia pública, por favor. Sí, señor. Resolución número 6480. Artículo primero. Niéguese la solicitud de revocatoria de la candidatura de Jonathan Sánchez Garavito, inscrito a la Gobernación de Boyacá por la coalición Juntos es Momento. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6488. Niéguese la solicitud de revocatoria de José Mario Daza Higuera, a la alcaldía de Paipa, Boyacá, Grupo Significativo de Ciudadanos Paipa Ideal. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6489. Niéguese la solicitud de revocatoria de Luis Fernando Llanos Paón, a la alcaldía de San Agustín, Huila. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6490. Revóquese la inscripción de Rosalvina Soler Salamanca, aspirante al Consejo de San Cayetano Norte de Santander, Partido Conservador Colombiano. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6491. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos David Nustes, candidato Partido Cambio Radical de Asamblea Departamental del Tolima. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6492. Niéguese la solicitud de revocatoria de Hugo Alfonso Cabarcas Ayola. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6493. Niéguese la solicitud de revocatoria de Javier Francisco Olea Blanquicet, Partido Liberal Colombiano, a la alcaldía de Moñitos, Córdoba. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6494. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Janet Milena Herrera Zapata, Movimiento AICO al Consejo de Copacabana, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6495. Revocar la inscripción de la candidatura de Ati Seigundiva Kiwa Izquierdo al Consejo de Bogotá, inscrita por la coalición Colombia Humana UP Maíz. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, mi nombre es Praxere José Ospino Rey, soy el jurídico nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, identificado con cédula de ciudadanía número 17-904-672, tarjeta profesional 207-335, e interpongo recurso de reposición. Buenas tardes, mi nombre es Jacobo Díaz Blandón, identificado con cédula de ciudadanía número 1053-837-194 y tarjeta profesional 308-176, y presento el recurso de reposición. En calidad de apoderado de ATI, de la candidata. Resolución número 6496. Negar la solicitud de revocatoria de Jorge David Méndez Vanegas y Álvaro II Martínez Vuelvas a la alcaldía de Chalán Sucre, Partido Conservador y Alianza Social Independiente, respectivamente. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6497. Niéguese la revocatoria de inscripción de Fernando Matute Turizo
avalado por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, a la alcaldía de Talega Nuevo Bolívar. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, mi nombre es José Rubiano, mi cédula 12.555.189 y anuncio que presentaré el recurso de reposición de la resolución 6497 en mi condición de solicitante. Resolución número 6498. Niéguese la solicitud de revocatoria de Angélica Leonor Caripio Quintana a la alcaldía de Talayga Nuevo Bolívar, Grupo Significativo de Ciudadanos Movimiento Independiente por Talayga. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6499. Niéguese la solicitud de revocatoria. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Marly Inés Gutiérrez Pérez a la alcaldía del Urbaco Atlántico, Partido Liberal. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, Pablo Gil de la Hoz, con cédula 12.589.497 y tarjeta profesional 32.290. Interpongo recurso de reposición contra la resolución número 6499. Gracias. Muy buenas tardes, señores magistrados, bueno, los que quedan, a la audiencia les manifiesto que interpongo recurso de reposición a la resolución 6499. Mi nombre es Jorge Eliezer Barliza, identificado con la cédula de ciudadanía 84085137 de Riohacha, La Guajira, tarjeta profesional 108-281, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y graduado en la Universidad Externado de Colombia. Y interpongo el recurso de reposición, no sin antes hacerle una respetuosa recomendación a la Secretaría General de este Consejo. Por favor, para la próxima oportunidad, sean más responsables en las citaciones. Citan para un día y de manera olímpica le notifican a uno que la lectura de la decisión es al día siguiente, y al día siguiente llega uno y comienza la audiencia 3 horas después. De manera muy respetuosa, y en mi calidad de ciudadano les hago esa muy respetuosa recomendación. Muchas gracias. Resolución número 6500. Rechazar la recusación presentada contra el magistrado Renato Rafael Contreras Ortega por la ciudadana Sandra Villadiego en calidad de candidata a la alcaldía de Pinillos, Bolívar. En contra de esta decisión no proceden recursos. 6500. Resolución 6501. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción al Consejo de Itagüí, Antioquia, de Daniel Restrepo Cardona, Jorge Iván Restrepo Arias y Romy Alexander Chávez Marín, Partido Conservador Colombiano. Aclara voto magistrado Contreras. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6502. Niéguese la solicitud de revocatoria de la inscripción de Jorge Humberto Rodríguez Quiroga a la alcaldía de Sutatausa, Cundinamarca, Partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6503. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jamel de Jesús Medina Vázquez a la alcaldía de Puerto Nari, Antioquia, Partido Liberal. Se pregunta si existen recursos. Muy buenas tardes nuevamente, honorables magistrados y demás asistentes e intervinientes en esta cita pública. Mi nombre es Carlos Alfaro Fonseca, mi cédula 13822135, estoy en Bucaramanga, mi tarjeta profesional es la 36946. En mi calidad de apoderado del solicitante Juan Pablo Restrepo, presento el recurso de reposición contra la resolución 6503. Gracias, mi amable. Resolución 6504. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Olga Cecilia Arroyave Molina a la alcaldía de Valdivia, Antioquia, Partido Liberal. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6505. Niéguese la solicitud de revocatoria de Edgar Higinio Rueda Triana a la alcaldía de Mogote, Santander, Partido Centro Democrático, Partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6506.
Negar la solicitud de revocatoria de inscripción contra Wilton Alberto Chaverra Ríos a la alcaldía de Jericó, Antioquia, coalición Partido Conservador, Así Cambio Radical, Maíz. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6507. Niéguese la solicitud de revocatoria de Héctor Eduardo Lesmes Martínez a la alcaldía de Puerto Boyacá, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6508. Niéguese la solicitud de revocatoria a Jorge Iván Vázquez Martínez a la alcaldía de San Antonio, Tolima, coalición Partido Conservador, Partido de la U. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6509. Niéguese la solicitud de revocatoria a Jorge Enrique Alba León a la alcaldía de Guayabal de Siquima, Cundinamarca, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6510. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción de Evernel Muñoz Chasno a la alcaldía de San Agustín, Huila. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6511. Niéguese la solicitud de revocatoria de Héctor Emilio Rincón Pineda al Consejo de Villa María Caldas, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6512. Negar la solicitud de revocatoria de Aníbal de la Osa Nader por la coalición Corozal Tiene Doliente a la alcaldía de Corozal, Sucre. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6513. Negar la solicitud de revocatoria de Gerardo Abel Cujía Mendoza a la alcaldía de Uribia, La Guajira, coalición Lealtad por Uribia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6514. Rechazar la solicitud de revocatoria a la candidatura a la alcaldía de Chibolo Magdalena de Jean Pablo Paternostro Vargas, inscrito por el Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6515. Rechazar la solicitud de revocatoria de Nelson Gómez Velázquez a la alcaldía de Palo Cabildo, Tolima, por la coalición Unidos Somos Más. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes a todos. Rubén Antonio Serna Ramírez, cédula 80265906. En mi calidad de apoderado del solicitante, interpongo recurso de reposición contra la resolución 6515. Gracias. Muchas gracias. Resolución número 6516. Revocar la inscripción de la candidatura de Edinson Julio al Consejo de Fomeque Cundinamarca para las elecciones del 27 de octubre de 2019. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6517. Niéguese la revocatoria de inscripción de Jorge Alexander Álvarez Arango, avalado por Cambio Radical a la alcaldía de Liconia, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6518. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Libardo Ramírez Fajardo a la gobernación de Cauca, coalición Es Ahora. Salva votos, magistrado Contreras. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Contargo, con cédula de ciudadanía 8-532-107. En calidad de quejoso, interpongo este recurso contra 6518. Resolución número 6519. Niéguese la solicitud de revocatoria de Alfredo Odacid Valencia Dovale, avalado por la coalición Justos Hagamos Historia, ADA, a la alcaldía de Samaná, Caldas. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6520. Niéguese la solicitud de revocatoria a Carlos Alberto Cardona Escobar, Partido Conservador Colombiano, a la alcaldía de Sonsón, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6521. Niéguese la solicitud de revocatoria de Leda Marina Macías Sierra, escrita por el Partido Colombia Renaciente, al Consejo Distrital de Santa Marta Magdalena. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6522. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Gómez Yucuna a la alcaldía de Taraira, Baupés. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6523. Rechazar la solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano a la alcaldía de Montenegro, Quindío, Cames Cañas Rendón, Partido Cambio Radical. Se pregunta
si existen recursos. En esta resolución aclara el magistrado César Abreu. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6524. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jairo Leonel Valencia Pinilla, coalición con la Fuerza de la Gente, Hacemos Más, Alcaldía Bahía Solano, Chocó. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6525. Rechazar la solicitud realizada por segundo Absalón Calpa Inapuez en su calidad de vendedor del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6526. Rechazar la solicitud de revocatoria de Yacer Nicos Barraza Vargas al Consejo de Tubara Atlántico, Partido ASI. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6528. Rechazar la solicitud de revocatoria de Jorge Eliezer Torres Rodríguez a la Alcaldía de la Gloria Cesar, Partido Liberal. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6529. Negar la solicitud de revocatoria de Yosira Lozano Mosquera a la Alcaldía de Tado Chocó, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6530. Niéguese la solicitud de revocatoria a Luz Mary Rodríguez Beltrán al Consejo de Soacha, Cundinamarca, Partido Alianza Democrática Afrocolombiana ADA. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6531. Niéguese la solicitud de revocatoria de Eder John Soto Cuadrado a la Alcaldía de Puerto Libertador Córdoba, Partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6532. Negar la solicitud de revocatoria de la candidatura de Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez a la Alcaldía de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar. Salvamento de voto, magistrado Rosso. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, nombre Marco Fidel Rodríguez Solano, cédula de ciudadanía 80-086-135, portador de la tarjeta profesional 155-447 del Consejo Superior de la Judicatura. Actuando en calidad de solicitante, interpongo recurso de reposición en contra de la resolución 6532. Resolución número 6533. Negar la solicitud de revocatoria por la figura de doble militancia de los candidatos al Consejo y Alcaldía de Cúcuta Norte de Santander, Janet Karime Rodríguez Rodríguez, Partido Liberal, y Jorge Enrique Acevedo Peñalosa, Coalición Cúcuta para Todos. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6534. Negar la solicitud de revocatoria de la Alcaldía Municipal de Villanueva Bolívar de Gregorio Camacho Cera. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6535. Negar la solicitud de revocatoria de la candidatura a la Alcaldía de Pisba, Boyacá de Manuela Pidache Ruiz, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6536. Negar la solicitud de revocatoria de Aldemar Mojica Díaz, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6537. Niéguese la solicitud de revocatoria de Hugo Fernando Ramírez Jaramillo a la Alcaldía de Ricaud de Cundinamarca, Partido Colombia Justa Libre. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6538. Niéguese la solicitud de revocatoria de Esteban de Jesús Giraldo Agudelo al Consejo de Puertonare, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6539. Niéguese la solicitud de revocatoria de Freddy Alonso Cubillos Poveda, Coalición Nuestro Compromiso es una, Alcaldía de UNE, Cundinamarca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6540. Niéguese la solicitud de revocatoria de Juaner Darío Suárez Mantilla, Partido de la U, Alcaldía López de Micay, Cauca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6541. Niéguese la solicitud de revocatoria a Mario Maldonado Triana por la coalición Ubaté Cada Día Mejor a la Alcaldía de Ubaté, Cundinamarca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6542. Niéguese la solicitud de revocatoria de César Augusto Poveda Rojas, Coalición Programática y Política La Voz de un Pueblo, Alcaldía Puerto Boyacá, Boyacá. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6543. Niéguese la solicitud de revocatoria de Benigno Jiménez Hernández al Consejo de Ciénaga, Boyacá, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos.
Resolución número 6544. Niéguese la solicitud de revocatoria de John Sebastián Gómez Ortiz a la Asamblea Departamental del Huila, partido de la U. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6545. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jean-Pierre Arrieta, partido Cambio Radical, al Consejo de Buenavista, Sucre. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6546. Niéguese la solicitud de revocatoria de Frankie Alexander Vega Murcia, Alcaldía de Pitalito Huila, Movimiento Maíz. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6547. Niéguese la solicitud de revocatoria de Humberto Poveda González, candidato al Consejo de Socorro Santander, partido ADA. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6549. Niéguese la solicitud de revocatoria de Víctor Raúl Bonilla Vázquez a la Alcaldía de Puracé y Cauca, partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6550. Niéguese la solicitud de revocatoria de Omar Borges Rojas a la Alcaldía de San Pablo Bolívar, avalado por la coalición Movimiento de la Gente. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6551. Niéguese la solicitud de revocatoria de José Vicente Rodríguez Ariza a la Alcaldía de Albania, Santander. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6552. Niéguese la solicitud de revocatoria de Matilde Polo Mendoza al Consejo de Turbará, Bolívar, Partido Liberal Colombiano. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6553. Niéguese la solicitud de revocatoria de Wilson Orlando Gamboa Sedano a la Alcaldía de Bolívar, Santander, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6554. Negar la solicitud de revocatoria de Eber Muñoz España a la Alcaldía de San Agustín Huila. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6555. Negar la solicitud de revocatoria de Wilson Antonio Viana Ruiz, Partido Centro Democrático, Consejo Itagüí, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6556. Niéguese la solicitud de revocatoria a Carlos Giovanni Bastidas a la Alcaldía de Guaitarilla, Nariño, Coalición Guaitarilla Social. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6557. Niéguese la solicitud de revocatoria a Giovanni Anacona a la Alcaldía de San Sebastián Cauca, Partido ASI. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6558. Niéguese la solicitud de revocatoria a Alejandro de Jesús de la Osa Montiel, Partido Conservador Colombiano, Alcaldía Caimito Sucre. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6559. Niéguese la solicitud de revocatoria a Carlos Eduardo Acevedo Ramírez, Alianza Verde, Alcaldía Villa María Caldas. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6560. Niéguese la solicitud de revocatoria a Anuar Fernando Tapias Ruiz, Coalición Unidos es Posible, Alcaldía Unguía Chocó. Se pregunta si existen recursos. Muy buenas tardes a los 4 magistrados de los 8. Mi nombre es Julio Antonio Castro Gualimpia, identificado con cédula de ciudadanía 8.797.877, con tarjeta profesional 270-370 del Consejo Superior de la Judicatura. Claro que anuncio que voy a interponer el recurso de reposición contra la resolución 6560. Muchas gracias. Resolución 6561. Niéguese la solicitud de revocatoria de Raúl Norberto Ortiz Vallejo, Partido Cambio Radical, Alcaldía Consejo de Valdivia, Antioquia, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6562. Niéguese la solicitud de revocatoria de Claudia Esperanza Bonilla Vázquez a la Alcaldía de Venadillo, Tolima, Partido ASI. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6563. Niéguese la solicitud de revocatoria Olinto Rubiel Mazahuel Quilindo, Partido ASI, a la Alcaldía de Puracé, Cauca. Se pregunta si existen recursos.
Resolución número 6564. Niéguese la solicitud de revocatoria de Imer Gregorio Jiménez Atencia, avalado por el Partido Liberal al Consejo de Buenavista Sucre, y Francisco Buenaventura Melamel, Partido hacia la Alcaldía de Buenavista Sucre. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6565. Niéguese la solicitud de revocatoria de Néstor Orlando Balcero García, la Alcaldía de Cota, Cundinamarca, Movimiento Maíz. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6566. Niéguese la solicitud de revocatoria de Luz Arelis Ariza Leighton a la Alcaldía de Venecia, Cundinamarca, Partido Liberal. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6567. Niéguese la solicitud de revocatoria de Carlos Humberto Calvo a la Alcaldía de Carrapí, Cundinamarca, Partido de la U. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6568. Niéguese la solicitud de revocatoria de Rubén Darío Tamayo Espiti a la Alcaldía de Planeta Rica, Córdoba, Partido Conservador Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Buenas noches, Oscar Jiménez Leal, cédula de ciudadanía 170422891, tarjeta profesional 2448, interpongo recurso de reposición. Muchas gracias. Resolución 6570. Niéguese la solicitud de revocatoria de Omar Javier Cifuentes Romero a la Alcaldía de Huasca, Cundinamarca, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6571. Niéguese la solicitud de revocatoria a César Augusto Restrepo a la Alcaldía de Villahermosa, Tolima, Partido de la U. Se pregunta si existen recursos. Con las buenas tardes, me permito presentar recurso contra la resolución 6571. Néstor Octavio Ayerbe actuó en calidad de apoderado de la solicitante, identificado con cédula 80233-184 y tarjeta 311085. Gracias. Resolución número 6572. Niéguese la solicitud de revocatoria a José del Tránsito Col Cervantes a la Alcaldía de Tubará Atlántico, Partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6573. Niéguese la solicitud de revocatoria de Jessica Vallejo Valencia a la Alcaldía de Candelaria Valle, Partido Liberal Colombiano. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6574. Niéguese la solicitud de revocatoria de Arnulfo Gutiérrez Camargo a la Alcaldía de Chocontá, Cundinamarca, Partido ADA. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6575. Negar la solicitud de revocatoria de la candidatura de Fray Domingo Monterrosa Jaramillo a la Alcaldía de San Carlos, Córdoba. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6576. Niéguese la solicitud de revocatoria de Andrés Felipe López Herrera al Consejo de Viges Valle, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6577. Denegar la revocatoria de inscripción de Ricardo Alfonso Pinzón Rosso, Partido Colombia Renaciente, al Consejo de Zipaquirá, Cundinamarca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6578. Negar la solicitud de revocatoria de Clara Elena Algarín Lara, Partido Liberal, Alcaldía Tubará Atlántico. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6579. Niéguese la solicitud de revocatoria de César Augusto Casalles Ramírez a la Alcaldía de Gamarra Cesar, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6580. Negar la solicitud de revocatoria de la inscripción de Sergio Londoño Surret. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6581. Rechazar la solicitud de revocatoria de Elber González Mora a la Alcaldía de Chaparral, Tolima, coalición El Momento es Ahora. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6582. Niéguese la solicitud de revocatoria de Edson Fabián Melo López, Partido Conservador, a la Alcaldía del Peñol Nariño. Se pregunta si existen recursos.
Resolución número 6583. Niéguese la solicitud de revocatoria de Leonardo Enrique Cabarcas Marrugo, Partido Cambio Radical, a la alcaldía de Turbaco, Bolívar. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6584. Niéguese la solicitud de revocatoria de Giovanni Angélica Pérez Moreno, Partido Cambio Radical, al Consejo de Buenavista Sucre. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6585. Niéguese la impugnación de avales otorgados por el Partido Alianza Verde a los candidatos al Consejo de Cartagena de Indias Bolívar: Fabio Yesid Castellano, Viviana Mercedes Miranda, Andrés Felipe Oviedo, Ilse del Carmen Mercado, José Alberto Barrio, Jesús Gabriel Mestre, Gaspar José Cabeza, Albeiro de Jesús Morales, Lista Arisa Herrera, Sergio Andrés Mendoza Castro, Alfonso López Bustamante, Suana Vargas Garciane, Senen Víctor Jaraba Colón, Carlos Eduardo Fernández Bárcenas, Michel de Jesús Villarreal, Renato Rafael Manjarres, Luder Miguel Ariza San Martín. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6586. Niéguese la solicitud de revocatoria de Germán Luengas Colmenares al Consejo de Datos Santander, Partido Liberal. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6587. Niéguese la solicitud de revocatoria a Víctor Gregorio Contreras Castilla, Consejo de Buenavista Sucre, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6588. Niéguese la solicitud de revocatoria a Jaime Alberto Gómez Pimentel al Consejo de Palmira Valle, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6589. Niéguese la solicitud de revocatoria a Julio César Pinzón Salazar al Consejo de Enciso Santander, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6590. Niéguese la solicitud de revocatoria a José Domingo Ortiz González al Consejo de Mariquita Tolima, Partido Alianza Verde. Se pregunta si existen recursos. Resolución 6592. Niéguese la solicitud de revocatoria a Juan Carlos Montaña Parra, Consejo de Bogotá, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes a los tres honorables magistrados. Buenas tardes a la audiencia, a todos los asistentes a la audiencia. En mi calidad de ciudadana, mi nombre es Marlene Linares García, identificada con cédula de ciudadanía 52.294.830 de Bogotá. En mi calidad de ciudadana, me presento recursos de reposición de la resolución 6592. Muchas gracias. Resolución número 6593. Revocar las inscripciones que se mencionan a continuación. El Licet Yamile Acuña Zambrano, Consejo de Puerto Nare La Magdalena, Departamento de Antioquia, avalada por el Partido Liberal, Partido de la U. Silvia Rosa Ramírez Cárdenas, Consejo de Puerto Nare La Magdalena, Departamento de Antioquia, Partido Colombia Justa Libres, Partido Centro Democrático. Niéguese la solicitud de revocatoria de inscripción al Consejo del Municipio de Puerto Nare La Magdalena, Departamento de Atlántico, del ciudadano Nelson Durango Rodríguez, avalado por Partido Colombia Justa Libres. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6595. Niéguese la solicitud de revocatoria de Yolimar Socorro Agames, Partido Cambio Radical, al Consejo de Planeta Rica Córdoba. Se pregunta si existen recursos. 6595. Resolución número 6596. Niéguese la solicitud de revocatoria de Raúl Marcel Pulido Raigoso, avalado por el Partido Conservador, al Consejo de Choachí, Cundinamarca. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6597. Niéguese la solicitud de revocatoria de Euclides Pino Córdoba, Movimiento Político Alianza Democrática Afrocolombiana ADA, la alcaldía de Atrato, Yutó, Chocó. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, Frankie Alexander Gómez Sánchez, en calidad de solicitante, interpongo recurso de reposición en contra de la resolución número 6597 del 23 de octubre de 2019. Gracias. Resolución 6598. Niéguese la solicitud de revocatoria de Mario Guillermo Ruales Salcedo, avalado por el Partido Liberal Colombiano, en la alcaldía de Guacarí Valle. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, honorables magistrados y al público. Interpongo recurso de reposición en contra de la resolución 6598
en calidad de solicitante. Joan Uriel Suárez Quintero, identificado con cédula de ciudadanía 1118-98-112, portador de la tarjeta profesional 271-381. Muchas gracias. Resolución 6599. Niéguese la solicitud de revocatoria de Filemón Solano Cala a la alcaldía del municipio de Páramo Santander, Partido Conservador Liberal Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes, honorables magistrados, demás intervinientes en esta audiencia. José Luis Díaz Aguillón, identificado con cédula de ciudadanía 5.695.050, tarjeta profesional número 37.099 del Consejo Superior de la Judicatura. Invoco recurso de reposición contra la resolución número 6599 proferida por el Consejo Nacional Electoral. Resolución número 6601. Niéguese la solicitud de revocatoria de Luis Enrique Gómez Isa a la alcaldía de Campo de la Cruz Atlántico, Partido Cambio Radical. Se pregunta si existen recursos. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Alberto Pérez Durán, identificado con la cédula de ciudadanía número 84081024 de la ciudad de Riohacha. Tarjeta profesional 109879. Interpongo recurso de reposición contra la resolución 6601, no sin antes, primero que todo, presentar excusas porque he interrumpido el chat de los magistrados. Entonces les presento excusas de verdad. Y sobre todo, exigir sobre todo respeto para con la ciudadanía. No es justo que hora y media después nos vengan a atender. Nosotros como ciudadanía exigimos respeto. Y al presidente, por favor, me le dicen que dé la cara y que presente excusas. Muchas gracias. Resolución número 6602. Niéguese la solicitud de revocatoria de León Darío Acevedo Vargas al Consejo de Bolívar Antioquia, Partido Centro Democrático. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6603. Niéguese la solicitud de revocatoria de Marlon Xavier Londoño Ío, Partido Alianza Verde al Consejo de Planeta Rica Córdoba. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6604. Negar la solicitud de revocatoria de Diana Martínez Forero a la alcaldía de Ponedera Atlántico. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6605. Negar la solicitud de revocatoria de Teodomiro Ariza Medina a la alcaldía de Santa Lucía Atlántico, Partido de la U. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6606. Niéguese la solicitud de revocatoria de Fabio Miguel Paternina Escobar a la alcaldía de Yapel, Córdoba, Partido Conservador. Se pregunta si existen recursos. Resolución número 6607. Niéguese la solicitud de revocatoria a Carlos Andrés Ruiz Builes, Partido Liberal Colombiano al Consejo de Puerto Nare, Antioquia. Se pregunta si existen recursos. Me permito informar que de las resoluciones leídas y notificadas que no se ha interpuesto recurso quedarán en firme culminada la presente diligencia. Procederemos a notificar decisiones de recursos en las audiencias anteriores. Resolución número 6358. No reponer y en consecuencia confirmar en todas sus partes la decisión contenida en la resolución 6021 proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se niega la solicitud de revocatoria de inscripción del señor José Rodrigo García Castillo a la alcaldía de Pulo, Cundinamarca, Coalición Partido Conservador, ASI, Colombia Justa Libres y Centro Democrático. Leída y notificada. Resolución número 6363. No reponer y en consecuencia confirmar en todas sus partes la resolución 5916 de 16 de octubre de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral. Leída y notificada. Resolución número 6370. No reponer la resolución 5447 por medio de la cual se niega la revocatoria de inscripción de Carlos Alberto Odorgostia Sanín a la alcaldía de Montería, Córdoba, Coalición Ahora la Gente. Leída y notificada. Resolución número 6472. Confirmar la resolución 6162 del 18 de octubre de 2019 que no accede a la solicitud de revocatoria de Freddy Orlando Ricardo Cantillo, Partido Conservador, alcaldía Ovejas Sucre. Leída y notificada. Resolución 6473.
declarar desierto el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 6111 del 18 de octubre de 2019, por medio de la cual se decide la solicitud de revocatoria de Alexander Murilo Robledo, Partido Liberal Colombiano, a la alcaldía de Acandí, Chocó, leída y notificada. Resolución número 6474. No reponer la resolución 5832 de 2019, por medio de la cual se niega la solicitud de revocatoria de Juan Pablo Espina Rosas a la alcaldía de Salamina, Caldas, coalición Partido Liberal ASI, leída y notificada. Resolución 6475. Rechazar por extemporáneo el recurso interpuesto por Carlos Alfaro Fonseca por las razones expuestas, leída y notificada. Resolución 6478. No reponer la resolución 5937, por medio de la cual se rechaza la solicitud de revocatoria de Silvio Alejandro Rebellón Montoya al Consejo de la Victoria, Valle del Cauca, Partido Conservador, leída y notificada. Resolución número 6527, confirmar la resolución 5996, por medio de la cual se niega la solicitud de revocatoria de José Manuel Ríos Morales a la alcaldía de Armenio Quindía, Movimiento Maíz, leída y notificada. Una vez notificados los presentes actos administrativos de recurso, se da por culminada la presente diligencia y se levanta la audiencia. Muchas gracias. Copia de los actos administrativos pueden ser obtenidos en breves momentos en la subsecretaría de la corporación. Muchas gracias.